Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Eso lo vamos a reflexionar hoy, 2 de enero 2024. Bienvenido nuevamente en este año que el Señor nos permite de tener vida y platicar con ustedes acerca de la palabra de Dios, para que en alguna manera podemos encontrar una reflexión en nuestro interior en qué es lo que debemos hacer como cristianos, qué es la responsabilidad ante un público o dar testimonio, qué es llevar la palabra de Dios y cómo debemos actuar como cristianos para que el mundo crea que Cristo ha nacido y ahora seguimos el 2024 para que nuestra fe crezca. Pero en esta primera lectura nos trae un mensaje muy fuerte para nosotros los que anunciamos y para los que permanecemos en el Evangelio del Señor. Así de que, queridos hermanos, bienvenidos a esta reflexión. Primera lectura de la carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 22 al 28. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posea al Padre, pero quien reconoce al Hijo posea también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesita enseñanzas de nadie. Esta unción que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezca en Él para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él, en Él de su venida. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Sí hay una promesa, sí hay una esperanza, aquella que comienzo desde el principio del Evangelio. San Juan nos escriba en la segunda carta, nos hace ver que no nos dejemos de otras enseñanzas. Porque al principio tenemos el Espíritu Santo y este Espíritu Santo, el que nos conduce de tener al Padre, de tener al Hijo y de permanecer en esa palabra para alcanzar la vida eterna. Y por eso dice aquí, quien permanezca pues desde el principio lo que hemos oído. ¿Cuál es lo que hemos oído? ¿Será que cuando nosotros nos convertimos o cuando nos bautizaron? Fíjense que el bautismo, esa es la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo que nos llena a nosotros para hacer miembro de Cristo. Entonces sí hay un comienzo desde nuestro bautismo para que nosotros permanecemos en la palabra. Pero eso es cuando nuestros padres nos lleva a la iglesia y nos conduce siempre para que nuestra fe empiece a crecer. Pero ¿cómo es el comienzo?
cuando se escribió la Sagrada Escritura. Cuando se inició la Sagrada Escritura siempre es permanecer, no cambiar. No vamos a buscar otras enseñanzas. Mire lo que dice por acá. Dice el apóstol San Juan: les he escrito esto pensando, dice, que en aquellos que tratan de inducir al error. Para San Juan, en aquel entonces, cuando les hablaba a los judíos o cuando estaba predicando, proclamando el mensaje del Señor, el evangelista ya lo estaba viendo, que hay quienes tratan de confundir a las personas, tratan de cambiar el evangelio. Y por eso es un peligro cuando nosotros nos dejemos llevar y nos dejemos escuchar por otras doctrinas, porque ¿qué hacen ellos? Es tratar de llevar al error. Porque no nos dejemos nosotros que nos escuchemos lo que hemos oído a través del principio, de los abuelos, de tatarabuelos y todos los que vienen a generaciones desde el comienzo del Evangelio hasta 2024, que es el 2 de enero, precisamente el día de hoy. Entonces, ¿qué significa eso? Permanece, dice, les que creo esto, porque hay quienes inducirlos al error. Recuerde que la unción que en él ha recibido, recuerde al unción, o sea, al Espíritu Santo. Por eso nos lo decíamos en la lectura del día 31, si no estoy malo, donde dice la Escritura: Cristo el Santo los ha consagrado a ustedes con el Espíritu Santo. Nos ha consagrado a nosotros conforme el Espíritu Santo. Y dice, ¿qué más? Dice: y todos ustedes tienen el conocimiento. Todos nosotros tenemos el conocimiento. Entonces, por eso dice el apóstol que no necesitamos de alguien más que nos viene a darnos enseñanza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que no tengo que escuchar a los predicadores, a los sacerdotes, a los que trae el mensaje? Sí, claro que sí. Nosotros nos dice, por eso dice en Romanos 10:17, al tanto escuchar nace la fe a través de la palabra de Dios. Pero tenemos que ver de dónde viene la enseñanza, de dónde sale la enseñanza, de dónde permanece la enseñanza. Porque no podemos decir aquel fugitivo, aquel que salió de la nada y nos trae un mensaje, porque trae un origen, trae un principio que no está cimentado al Evangelio. Y por eso nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Por eso dice: nosotros tenemos el Espíritu, nos ha consagrado a través del Espíritu. Pero aquí dice algo importante, nos dice Romanos 8:18, si no estoy mal, 8:16. Dice Romanos 8:16 es el Espíritu, pero un poquito más adelante, cuando dice aquí, trata de inducirlos al error. Eso lo encontramos en Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 nos aclara que si hay alguien que trata de confundirnos. Yo les he dicho a ustedes que siempre hay alguien que trata de confundir a las personas. Y por eso Gálatas 1:6 dice: estoy muy sorprendido de que ustedes se han alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, se haya pasado a otro evangelio. ¿Por qué se han pasado a otro evangelio? Mire lo que dice aquí. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban. Hay alguien que los perturba a ustedes para que quieren trastornar el evangelio. Y por eso dice aquí: no se deja de engañar, no se deja de inducir.
Y el mismo Pablo habla también, tanto como el Evangelio, el evangelista San Juan, y nos habla también Pablo. Alguien viene a perturbar, trastornar el Evangelio. Y eso es muy delicado. Pero ¿por qué? Porque no es porque mal el que está hablando, sino que está confundido. Trae una nueva doctrina o se dejó llevar, como dice aquí, dejó llevar de inducir al error. Entonces, ¿ahora qué hace? Empieza a buscar una nueva doctrina. Y ahí está lo peligro. Por eso también encontramos acá en 2 de Pedro 3:16 dice, 2 de Pedro 3:16 dice, en cada una de sus cartas, Él les ha hablado a estos, aunque hay en ellos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen como tuercen algunas otras escrituras para su propia ¿qué? Condenación. Nos dice el evangelista San Juan, nos lo está diciendo San Pablo, y ahora nos lo está diciendo San Pedro. Hay quienes tratan de confundir el evangelio, es lo delicado. Y sigo, porque nuestro tiempo va a estar yendo un poquito más. Y por eso dice también que en verdad no mentira, los ilustra a través de todas las cosas, permanezca pues en él como la unción les enseña. ¡Wow! Como el Espíritu Santo nos enseña. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? ¿Cómo debemos conducir? Y por eso ahí sí encontramos, ahí vamos así, Romanos capítulo 8, versículo 16. Miren, dice aquí, permanezca pues en él como la unción les enseña. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Miren, lo que dice en Romanos 8:16 dice, y en este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y pues que somos hijos de Dios, también tendremos parte de la herencia que Dios nos ha prometido. Eso es lo que dice el 16. Pero ¿qué dice el 15? Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que nos lleva otra vez a tener miedo, sino un espíritu que les hace hijo de Dios. Por eso el Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. O sea, el Espíritu es el que nos enseña nosotros cómo debemos mantener escuchando la palabra y permanecer en la palabra. ¿Para qué? Para ser hijo de Dios. ¿Qué más? Porque eso se ha manifestado desde el comienzo y tenemos que tener confianza en la palabra de Dios que no ha cambiado. No ha cambiado la palabra de Dios hasta que yo haya encontrado alguna cita. Pero hay muchas informaciones, muchas personas tratan de cambiar el evangelio a otro sentido moral, a un sentido de ética, de cultura. Porque todos somos seres humanos, nos hemos fallado, entonces trata de acomodar. La escritura no se puede acomodarse a los pensamientos de los hombres. La escritura es para que nosotros seamos perfectos, como dice siempre en la segunda carta, la primera carta del apóstol San Juan, solo que es en el 20. Él nos ha llamado a consagrarnos. Él es el que nos dio el don del Espíritu Santo para poder permanecer. No podemos cambiar el evangelio, no podemos cambiar el sentido de la palabra. Al menos como lengua española, no podemos cambiar el evangelio. No podemos decir otro evangelio, escuchar otro evangelio. Por eso dice Juan, no se deja de inducir a otro. Más bien, permanezca conforme al Espíritu. Bienvenidos hermanos,
cuánto podemos seguir escudriñando la Sagrada Escritura, pero aquí nos llevó el tiempo. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en esta reflexión del Evangelio. Y por lo último, quiero agradecerles el compartir este mensaje con algunos de sus familiares o amigos para poder seguir evangelizando. Me apoya moralmente y me apoya espiritualmente. Dios les bendiga. Sigamos adelante en esta reflexión.